Oremos. Padre Celestial, gracias por hoy, gracias por todo lo que nos das, por las mayordomías y por la vida. Ruego que nos hagas cada día más como tú. Ruego que me llenes con el Espíritu Santo mientras leo tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, la semana pasada repasamos los primeros 3 días de la creación. Primer día de la creación, aprendimos que Dios es el creador y no es ningún tipo de ser extranjero, y hebreo Elohim es título del Dios plural, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el primer día, el Señor creó la luz, descrita en el capítulo 1, versículos 3 al 5, la creación de la luz, y discutimos un poco más sobre qué era la luz y que en realidad es radiación electromagnética, dando una idea de cómo es Dios o de qué es Él. Describimos el segundo día de la creación, versículos 6 a 8 del capítulo 1. Dios crea el cielo y describimos cómo el cielo es un lugar real, una ubicación real, no etéreo ni inventado. Es un lugar real, es una ubicación exacta. Posteriormente describimos con detalle el tercer día de la creación, donde Dios crea la tierra seca, los mares y las hierbas del campo. Hablamos un poco más sobre creencias contrarias a la Biblia, para incluir la evolución. La Biblia ya ha hablado contra esas mentiras que van contra su palabra. Así que hoy retomamos el cuarto día de la creación, cuando Dios crea luces y métodos para distinguir el tiempo y también las constelaciones. Tomando Génesis capítulo 1, versículo 14, Dios dijo, haya lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche y para que sirvan de señales y de estaciones, de días y años, y para alumbrar la tierra. Dios hizo dos grandes lumbreras, la mayor para gobernar el día y la menor para gobernar la noche. También creó las estrellas, y Dios las colocó en el firmamento del cielo para alumbrar la tierra y para gobernar el día y la noche, y para dividir la luz de las tinieblas. Y Dios vio que era bueno, y la tarde y la mañana eran el cuarto día. Así que Dios crea luces y métodos para distinguir el tiempo. Podemos referirnos a esto en Job 38. La Biblia lo describe como la Maset. Lo que hoy llamamos zodíaco es un término religioso. La mayoría lo entiende como 12 signos y 36 constelaciones. La gente conoce los 12 signos más que las 36 constelaciones asociadas, pero eso es la Maset. La Biblia llama a eso la Maset. Puedes mirar las constelaciones, cuentan la historia de Dios. Dios las puso allí no solo para contar una historia, sino para que podamos medir el tiempo, los años y las estaciones. La astrología se apropia de la palabra de Dios y la gira, y va forjando una religión que toma la creación de Dios, hecha para su gloria, y cambia el sentido para servir dioses falsos, principalmente a uno mismo. Porque no somos dioses, ¿verdad? Solo hay un Dios verdadero. Y cuando empiezas a tomar la palabra de Dios y la cambias, lo que dices es, no quiero escuchar lo que Dios tiene que decir, ni aceptar su autoridad. Quiero hacer lo que quiero hacer. Entonces, ¿por qué la gente hace eso? ¿Por qué la gente hace estas cosas? Muchas razones. Poder, dinero, riqueza, relaciones, estatus, vínculos, todas son diferentes tipos de razones. Pero Romanos capítulo 1, versículo 21 nos dice la razón principal. Dice que cuando conocieron a Dios, lo glorificaron, no como Dios, ni dieron gracias, sino que envanecieron en sus pensamientos y se oscureció su necio corazón. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de la imagen del hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Por tanto, pues Dios también les entregó a la impureza por la lujuria de sus corazones, para deshonrar entre sí sus cuerpos. Ellos cambiaron la verdad de Dios por una mentira y adoraron y sirvieron a la criatura más que al Creador, que es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué pasa? Aquí describe todo el proceso, Pablo. Él lo describe. Él dice, está bien, hubo un momento en que conocían a Dios, pero decidieron, no quiero tener parte de Él, no quiero a alguien que sea, como dicen hoy en día, un papá del cielo. No quiero a alguien que me bombardee constantemente con estos mandamientos. No voy a glorificar al Dios verdadero. Entonces pasamos a una alternativa. Dice que no estaban agradecidos, se volvieron vanos en sus imaginaciones. La gente imagina que si les preguntas por una doctrina, incluso si preguntas, oye, musulmán, budista, ¿cuál es tu doctrina? Bueno, soy espiritual. Eso significa que no me siento
obligado a rendir cuentas de mi doctrina. No me he tomado tiempo para aprender nada y no me importa aprender nada. Eso significa, dicen, soy espiritual. ¿Qué tan espiritual eres? Porque solo hay una verdad, solo hay un Dios verdadero, Jesucristo, que murió por tu pecado. Solo hay dos bandos. Existe un equipo de Jesús y todos los demás. Hay gente que es del equipo de Satanás, ¿verdad? Hay dos bandos que se enfrentan entre sí. La Biblia en el Nuevo Testamento dice que esto es una guerra. Esta es una guerra espiritual por la que estamos pasando, donde hay un equipo de Jesús. Son dos tercios de los ángeles del lado de Dios y un tercio de los ángeles del lado del diablo. Hay personas que irán al infierno porque deliberadamente han reservado su lugar. Son predestinados, como discutimos la semana pasada. El Señor ya sabía lo que iban a hacer, así que comprende que hay principados allá afuera, líderes de las tinieblas de este mundo que están tratando de hacer que cambies de opinión. ¿Crees que van a salir? Alguien intentó hacerme estas cosas distintas. No, el diablo no peca por ti, te tienta, de verdad, te hace cómplice de esta cosa que es la falta de conocimiento e ignorancia que nos rodea. Basa tu conocimiento en la Biblia y no fallarás, nunca. Basa tu conocimiento en el hombre y ciertamente fallarás, ¿verdad? Entonces, estas personas que difunden de forma constante el mensaje de la evolución se conceden a sí mismas la oportunidad de autoproclamarse sabios ante los demás. En verdad, ¿por qué? Como dice el versículo 22, profesando ser sabios, se volvieron necios. Entonces, ¿qué hacen algunas de estas personas? Ponen de lado el aprendizaje de la Biblia, ponen de lado generaciones de conocimiento y erigen su propio pedestal y se hacen llamar profesores. ¿Qué está pasando en las escuelas? Ahora mira las noticias. ¿Qué está pasando en las escuelas? Hemos establecido instituciones que alguna vez fueron seminarios, pero la gente ya empezó a depender de su propio pensamiento, haciendo lo correcto en sus propios corazones. Se jactan de ser sabios, se han erigido un pequeño pedestal y ahora, por completo, no son más que necios. Cambian la gloria del Dios incorruptible por una imagen semejante a un hombre corruptible, y a las aves, y a los cuadrúpedos, y a las criaturas que se arrastran. ¿Cuántos ídolos ves hoy en día? Piénsalo cuidadosamente. Hay un ídolo para esto y para aquello. Personas que son tan sabias y tan listas y aún no conocen al Dios verdadero. Un ídolo no es solo una bestia de cuatro patas o un pájaro. Es cualquier cosa que pongas ante Dios. PlayStation puede ser un ídolo. La comida puede ser un ídolo. El sexo puede ser un ídolo. Cualquier cosa puede idolatrarse si la antepones a Dios y la adoras. Por eso es importante darte cuenta de que cuando alguien te dice, oye, lo que oíste en la Biblia, eso no es verdad, eso no es real, en realidad tengo la verdad. Pues, ¿quién pone a esa persona por encima de la palabra de Dios? Sobre todo si crean ídolos para que los adoren. Por eso la Biblia dice que necesitamos un criterio real, porque lo que ocurre es que cuando una persona decide apartarse de Dios para ir tras sus propios deseos, verso 24 nos dice lo que pasa. Por tanto, Dios también les entregó por la inmundicia de sus corazones, a través de la lujuria de sus corazones, para deshonrar sus propios cuerpos entre sí, los que cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Vemos esto cada día a través de editoriales que quieren ganar dinero con la Biblia, que cambian la verdad de Dios por una mentira, y la lascivia es lo que hacen. Lo que quieren hacer es crear su propia verdad. Hoy en día tenemos ese término: tu verdad es tu verdad, mi verdad es mi verdad. Lo que es un montón de mentiras que unidas a esa palabra verdad hacen que la mentira sea aún peor. Ellos crean una realidad alternativa y adoran esa realidad porque es fruto de su propia creación. Ellos sirven a la criatura más que al Creador. No importa si alguien les sirve o si no les sirve. Dios es bendito, es justo y siempre va a ser justo. Siempre será bendito para siempre. Esto no se trata de la postura de Dios. Dios simplemente es. Esto habla de ti, no creyente. ¿Estás creyendo en Dios o en lo que dice el hombre? El hombre siempre te decepciona. Si no te das cuenta ya, créeme, el hombre te fallará, Dios no te fallará. Entonces, ¿dónde está verdaderamente tu fe hoy? ¿No, cristiano? ¿Acaso está en lo que hace el CERN, diciéndote acerca de la partícula de Dios? ¿Está en la ciencia supuestamente falsa que te cuentan con la evolución?
Está en los falsos dioses que te dicen que tienes que morir 50 veces antes de poder llegar al nirvana y que puedes ser como Dios si haces A, B y C según estas ideas. ¿O está tu fe en el creador del cosmos, quien creó la tierra y el cielo, las constelaciones y las estrellas? De hecho, la Biblia menciona un montón de constelaciones aquí en Job capítulo 9. Job capítulo 9, versículo 9 menciona, sí, a Orión. Job capítulo 38, versículo 31. También Amos 5:8. También mencionan a Orión, juegan con facilidad. También se menciona en Job capítulo 9 y Job capítulo 38. Así la conocemos como Ursa Mayor, también mencionada en el libro de Job, la estrella de Ajenjo mencionada en el libro de Apocalipsis capítulo 8 versículo 11. Y así la Biblia dice claramente qué estrellas están dónde, lo que Dios ha hecho y lo que es su creación y cuál es nuestro papel en ella como mayordomos. Pasando al quinto día de la creación, Génesis 1, 20, 23. Dios crea los peces del mar y las aves del cielo. Dios dijo, que las aguas produzcan con abundancia criaturas vivas y aves que vuelen sobre la tierra en el firmamento abierto del cielo. Y creó Dios las grandes ballenas y toda criatura viviente que las aguas produjeron abundantemente según su especie, y toda ave alada según su especie. Y Dios vio que era bueno, y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves sobre la tierra. Y la tarde y la mañana fue quinto día. El quinto día de la creación refuerza la idea de que las plantas y los animales se reproducen dentro de los límites de su propia especie, así que no existe migración hacia otra especie. Y la tarde y la mañana fue quinto día. El quinto día de la creación refuerza la idea de que las plantas y los animales se reproducen dentro de los límites de su propia especie, así que no existe migración hacia otra especie. Y la tarde y la mañana fue quinto día. El quinto día de la creación refuerza la idea de que las plantas y los animales se reproducen dentro de los límites de su propia especie, así que no existe migración hacia otra especie. Debes reproducirte dentro de tu propia especie. Han surgido explicaciones sobre la creación del universo, pero no hay evidencia que las respalde. Además, han aparecido evidencias de tipo caricaturesco. No hay evidencia real. Así, una de las explicaciones que oímos sobre el origen de los animales es que evolucionaron con el tiempo para ser lo que son hoy. Entonces, si eso es cierto, ¿dónde están todos los eslabones perdidos? Se ha dicho literalmente que, si esta teoría fuera cierta, deberíamos estar tropezando con los fósiles de esos eslabones perdidos, y sin embargo, no podemos encontrar ninguno. No hay ninguno que esté 100% establecido como fósil de eslabón perdido. ¿Qué pasa con eso, ese eslabón perdido que supuestamente encontraron? Hemos hecho muchas investigaciones, pero la cuestión es que matemáticamente deberían existir tantos eslabones perdidos que todo el mundo debería estar descubriéndolos. Y otra teoría o explicación alternativa que hemos oído es que una raza alienígena, y esto es directo de la boca de Richard Dawkins, vino a la Tierra y la sembró con los comienzos de la vida. Eso es una posibilidad, pero el Dios de la Biblia no puede serlo. Esa explicación no funciona. Aunque tenemos la nación de Israel, tenemos toda la historia y también existen movimientos políticos que lo demuestran. La nación de Israel es un lugar real. Se han desencadenado guerras por ello, y aún así la gente sigue sin creer la palabra de Dios. ¿Por qué sería posible que una raza alienígena haya creado la vida, pero no el Dios de la Biblia? Es tu falta de fe. Hay un concepto interesante en las Escrituras. Cuando Jesús sana a la mujer que sufría de una dolencia durante 12 años, que su fe la sanó por completo. Tu fe va a hacer mucho más en tu vida, especialmente como cristiano, de lo que piensas. No sabemos todo sobre el cuerpo humano, pero una cosa sí sabemos, se ve en datos que las personas con fe terminan estando mejor en general. Tienen algo, tienen una esperanza. La Biblia nos dice que tenemos una esperanza bienaventurada. Las personas antes de los israelitas, antes de Jesús, tenían una esperanza bienaventurada de que llegaría el Mesías y los salvaría. Ahora tenemos dos esperanzas bienaventuradas, la que ya vino y la que vendrá, que es el regreso de Jesucristo, para que nos vea cuidando este mundo que se nos ha dado para mantenerlo y cuidarlo. Y esa ciencia llamada falsa, que busca quitar la gloria del Señor y dársela a la humanidad y al final de todo a Satanás,
Esto mismo resulta inaceptable porque no es verdad. Otra teoría difundida por ahí es la teoría de los multiversos, y en efecto, además, sostiene que existen universos infinitos que de hecho proceden del Big Bang. Nuestro universo resulta ser el que por casualidad puede sostener la vida. Entonces, ¿dónde están esos otros universos fallidos que no sostuvieron la vida? ¿Y dónde están? Bueno, dicen que son dimensiones, ¿sabes? El Señor vive en una dimensión, vivimos en otra dimensión, pero empezamos a tomar cabos sueltos para entender la teoría. La teoría afirma que hay montones de universos ahí afuera, pero todavía no hemos visto ninguno. Entonces, de nuevo, ¿dónde está la evidencia de todo esto realmente? Al menos, incluso si fueras incrédulo, no creerías lo que decía la Biblia. Tienes que reconocer a la Biblia y al Señor. Son detallados. Te dice exactamente qué pasa y por qué la gente no quiere creerlo. Es la razón en Juan 3:19 al 21 y Juan 3:16 y 17 son versículos famosos de la Biblia. Pero si sigues leyendo, voy a empezar en el verso 19 ya. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más la sombra que la luz, pues sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, pero quien practica la verdad viene a la luz, para que sus hechos queden manifiestos en Dios. Porque es que la gente no quiere creer la verdad, no quieren acercarse a la luz, porque crear un Dios alterno y hacer algo que no es verdad les permite caer ante ese Dios, adorarlo. ¿Adivina qué? Son su propio jefe porque lo crearon, así pueden adorarlo y vivir por ello. Esto es lo que es la evolución, es ciencia mal llamada para quienes no quieren venir a la luz, no quieren ser juzgados, han hecho mal a su prójimo, aún así no quieren admitir por qué hay un pecador. Jesús es la palabra de Dios y por medio de la cual toda la creación vino a existir. ¿Quién no querría acercarse a eso? En Juan 1:1-5 se dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada. Todo lo que fue hecho en Él fue vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la entendieron. La gloria de Dios es tan abrumadora que es difícil para alguien que vive en la luz entenderla. Lo oyes siempre, porque la Biblia es así. Cualquier cosa de la que esté condenado en escrituras empezarán a quejarse. Es un espíritu de rebelión, porque la palabra de Dios dice, no mates a tu prójimo. No engañes a tu cónyuge, no des testimonio falso, no tomes el nombre del Señor en vano, honra el sábado. ¿Cuántos de nosotros hemos trabajado un sábado? Todos. Pero cuando el Señor dice que debes guardar ese día santo y que esto es señal de mi pueblo para siempre, y no lo has hecho, la Biblia te hace sentir mal, como, wow, debí haber hecho eso, la embarré, pero no significa que debas rendirte a Dios. Él no ha dejado de creer en ti, Él solo te dice, ven, razonemos juntos. Aunque tus pecados sean escarlata, los haré blancos como nieve pura. Jesús es la llave, Él es la palabra. Las palabras que lees en ese libro son Jesucristo, y como dice Juan 1, en Él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres, y hay ya personas que volverán hacia la luz. Pero si no miran a la luz, ¿qué pasa ya? Pues entonces están en oscuridad. Aquí Jesús, cuando bajó a la tierra, encontró a mucha gente todavía en la oscuridad. Algunos querían seguirle, pues Él es la vida, Él es la luz de los hombres. Pero hubo otros que no lo hicieron, cayeron por el borde del camino. Hubo personas que cayeron en terreno pedregoso, que no pudieron crecer. En verdad, no siguieron al Señor, pues la palabra de Dios nos guía a toda verdad y es lámpara para nuestros pies y luz en nuestro camino. Así que si seguimos Génesis 1, llegamos al sexto día de la creación, cuando Dios crea seres vivientes sobre la tierra, incluyendo al hombre. Génesis 1:24 dice, y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganado y reptiles y bestias de la tierra según su especie.
Y Dios creó las criaturas terrestres conforme a su especie, y al ganado conforme a su especie, toda criatura que se arrastra sobre la tierra conforme a su especie. Y Dios contempló y declaró que aquello era bueno. Entonces, ¿de dónde dice el hombre que provienen esas bestias? Pues por la evolución natural. Hemos llegado aquí por mera casualidad, porque existía una raza alienígena que sembró la tierra, cuando la realidad es que la verdad está justamente ante tus ojos. Génesis 26 al 27. Dios crea a la humanidad varón y hembra. Verso 26. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tengamos dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre el ganado, y sobre toda la tierra, y sobre cada criatura que se arrastra sobre la tierra. Así creó Dios al hombre a su imagen. La imagen de Dios creó él, varón y hembra, creó él a ellos. Entonces, ¿de qué imagen habla la ciencia que se dice falsa hoy en día? Dinos hoy aquí que somos hechos, Lucy, la simia. Todos nosotros vinimos aquí por casualidad. Del Big Bang, ¿qué explicación tiene alguna evidencia que no sea la del Señor? Podemos ver que fuimos ya hechos a imagen y semejanza de Dios. Jesucristo descendió, es Dios y el Hijo de Dios, y como era de esperar, somos la misma imagen de Dios: cabeza, hombros, rodillas y pies. ¿Cuántos géneros dice la ciencia que existen? Un número infinito de géneros hoy en día. La Biblia nos dice que Dios creó hombres y mujeres, así que si una persona quiere ser gato, eso es un género. Hoy puedes ser lo que quieras, excepto felinos. Divídelo en masculino y también femenino. Lo que cambias no es el género, sino volver al reino. Clase, orden y familia. Género, especie. No estás saltando desde el sexo del animal, estás saltando desde la familia del animal. De hecho, incluso podrías estar saltando desde una clase u orden. Eso significa que no puedes simplemente transformarte y convertirte en otra cosa. Eso es esencialmente lo que la evolución y el transhumanismo quieren hacerte creer, que puedes pasar de la imagen de Dios a otra cosa y estar perfectamente bien. Sé mejor, puedes ser tú 2.0, y si no quieres ser hombre, no tienes que ser hombre, puedes ser una mujer, pero muéstrame a un hombre transgénero convertido en mujer y pueda dar a luz. Muéstrame a una persona transgénero que haya pasado de mujer a hombre y que sea capaz de embarazar a una mujer de verdad. Simplemente no existe. Existen estos pensamientos en la mente y por eso la Biblia dice que fueron vanos en sus imaginaciones. Ellos imaginan cosas como las que verías en X-Men o que podamos ser la humanidad 2.0, y esto es lo que esta nueva orden mundial está tratando de impulsar. Esto es lo que estas mismas personas están tratando de hacerte entender. De hecho, su agenda es eliminar a la humanidad para abrir paso a la IA y que queden 500 millones para servirles. Y no son realmente ni siquiera los que poseen la Tierra ni dominan la Tierra. Somos, amigo mío, la humanidad. Solo porque alguien decida crear una IA a su imagen, eso no significa que la propiedad pase de Dios a la IA. La propiedad es siempre el dominio de Dios que se nos ha otorgado. Eso en verdad significa que todo en la tierra pertenece a Dios. Se nos ha otorgado la mayordomía para cuidarla. Incluso si alguien decide intentar tratar de poseerla, todavía pertenece a Dios. Entonces, este concepto de que puedes cambiar a otra cosa si te sientes así es una mentira. La razón de propagarse es el orden. Hay varias razones. Una es que se busca deshacerte para que quizá no puedas reproducirte. Así, el sesgo. La idea de que los hombres pueden hacerse mujeres y también las mujeres pueden hacerse hombres. Y la comunidad LGBT entra en eso, donde hay un plan para eliminar a la población que tal vez no podamos reproducir. Eso es lo que es ya. Y los que se han dejado engañar por ello han caído en la trampa ya. No dejes que Satán te robe la alegría. No dejes que Satán te robe tu bondad, tu futuro, tu vida plena. Tus hijos, si eres LGBT, si eres gay o transgénero, has creído una mentira muy grande. Vencemos por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. Si crees que hay algo demasiado grande para Cristo, entrégaselo. Mira lo que puede hacer. Si te vuelves a Cristo, entrega tu vida a Cristo, y si no funciona, no has perdido nada. Pon a prueba la fe y mira si lo que promete el Señor es realmente verdad, y te lo garantizo. Haz Romanos 10. Invoca el nombre del Señor y verás que Él es real y que hay un solo Señor en el cielo y la tierra, y su nombre es Jesucristo, tu Salvador para ti, mi Salvador, el Salvador del mundo para los que crean en Él.
Pero uno de los signos y rasgos fundamentales más importantes de Cristo es que no es simplemente que la verdad esté en Él, Él es la verdad absoluta. Si separas tus creencias de Cristo, entonces te separas de la verdad que es Cristo mismo. Leer la Biblia, orar y ser enseñado por el Espíritu Santo no solo te ayudará, sino que también te guiará por completo, lejos de toda mentira y de toda herejía que existe por ahí. Porque déjame darte un ejemplo. Cuando los agentes del servicio secreto aprenden a identificar un billete falso, no miran tanto el billete falso como el billete genuino. De la misma manera, la palabra de Dios es que si quieres conocer la verdad, vas a la fuente. No explores todas las mentiras allí fuera para hallar cuál es la inconsistencia en la verdad. La verdad te dirá cuál es la inconsistencia, pues la verdad es la verdad, es el estándar, ¿verdad? Así que en el sexto día de la creación, Dios crea seres vivos en la tierra, incluyendo al hombre. No venimos de Lucy, Australopiteca. No hemos llegado a este punto por casualidad. Cuando alguien te dice eso y tú lo crees, empieza a menoscabar quién eres como persona, porque hay una diferencia enorme entre provenir de los simios en tu linaje y haber sido creado a la imagen de Dios. Me resulta extraño que a la gente no le importe verse a sí mismos como si vinieran de los simios, pero les resulta imposible soportar cuando les hablamos de Jesús o si están en algún tipo de pecado, específicamente la transexualidad o la comunidad LGBT, les resulta muy difícil adoptar la mentalidad de está bien, me equivoco y voy a admitir que soy un pecador. Se hace muy difícil porque muchas personas de esa comunidad caen bajo lo que dice el Señor, que las entregó a una mente reprobada, una mente que ya no se puede salvar. Están siempre en contra de Dios, siempre lo estarán, y su camino ya está predestinado, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, y es verdad. En cuanto a los géneros, hay dos, nada más. Voy a exponer uno de los engaños existentes. Si alguien quiere ser gato hoy, puede serlo como género, pero dentro de ello aún existen los sexos. Ese gato. Entonces tienes el masculino y el femenino. El diablo engaña a la gente con la manipulación de palabras, y es una táctica antigua. Cambia la palabra o inventa otra y cambia el sentido. La idea de género procede de la teoría de género, que sostiene que una persona es lo que siente, no lo que realmente es, refiriéndose a la sexualidad masculina y femenina como género. Más bien, el sexo da al individuo que impulsa esa idea la capacidad de liberarse de la rigidez en blanco y negro. La ciencia observacional ha probado desde siempre que solo existen hombres y mujeres en la carne, y eso cambia el objetivo. Así que ahora no estamos hablando de las partes con las que nació el hombre o la mujer, estamos hablando de cómo se sienten. A veces me da pena por los apologistas, porque están peleando batallas en las que tienes a estudiantes universitarios o manifestantes que hablan del género, que es intangible, pero el argumento es sobre el sexo. Entonces, el sexo es simplemente los órganos reproductivos masculinos o femeninos, y no hay forma de evitarlo. Pero como dije, cambian el objetivo para que no hablemos de eso. Tú eres el defensor cristiano que habla de sexo. El estudiante o el manifestante está realmente hablando de género. Y así hay dos cosas distintas. Una es más espiritual y la otra carnal. Y la que es correcta es la carnal, que los hombres son hombres al nacer y las mujeres, mujeres. Pero como estas personas no tienen Espíritu Santo dentro de ellos, ¿qué tipo de espíritu tienen dentro de ellos? Bien, entonces, si permiten ese tipo de pecados en sus vidas, ¿qué clase de espíritu tendrán exactamente? ¿El espíritu de ese pecado, acaso, si eres LGBT, podrías tener el espíritu de confusión? Si tu pecado es otro, podrías tener ese espíritu. El Espíritu Santo no está en ti, entonces tienes espacio para cualquier espíritu que venga. Y esto es lo que vemos cuando miras las noticias, un grupo de personas con una misma mentalidad que grita, vocifera y comete violencia. Este es el estado en que estamos hoy, donde hay personas que no pueden controlar sus emociones y creen mal. Sí, están firmemente decididos al respecto. Acompáñenme a Jeremías 17:9, por favor, hoy. Lo que estas personas toman como criterio son sus sentimientos. En este tema, ¿cómo me siento? Pues lo que siento es muy importante para mí. Y esta es mi verdad y tu verdad. Esto se basa en lo que la Biblia llama el corazón.
No hay esa palabra no es muy común. En la Biblia se habla de cómo te sientes, y la Biblia dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas. ¿Quién lo conoce? Así que cuando piensas, bueno, solo tengo que seguir mi corazón, no sigas la palabra de Dios, tu corazón está corrompido. Como persona, tu corazón, de dónde provienen tus sentimientos, es desesperadamente malvado. ¿Quién puede conocerlo? ¿Quién puede saberlo? Permíteme preguntarte, ¿quién puede conocer las profundidades del corazón humano? Cuando conoces a alguien por primera vez, sabes la máscara que esa persona quiere mostrarte, ¿verdad? Primera impresión. Solo tienes una oportunidad para dar una primera impresión, pero la gente se esmera en eso. ¿Cómo puedes conocer su corazón desde el principio? Es engañoso por encima de todas las cosas y desesperadamente malvado. ¿Quién puede conocerlo, verdad? Así que si piensas que simplemente al conocer a alguien y verlo a simple vista, o incluso si ya eres su conocido, lo vas a conocer, te equivocas. Podrían tener una agenda. Puede que estén sesgados, y no digo que todos sean así. No es que todos estén sesgados o tengan una agenda, pero lo que este pasaje está señalando es que no te dejes guiar tan fácilmente por tu corazón ni por tus impulsos interiores. No te dejes guiar tan fácilmente por tus sentimientos. No des tanto espacio para que alguien más entre en su engaño al decir, pues yo me siento así. La palabra de Dios dice esto. Así que te encuentras ante una encrucijada en la que, en última instancia, voy a seguir a Dios y su palabra o voy a seguir lo que yo creo que es correcto para mí. Recuerda el pasaje que mencioné antes. Maldición. Es maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en el Señor. Confías en el Señor, serás bendito. ¿No lo quiere todo? Una de las bendiciones que Dios dio a la humanidad en Génesis 1:28. Dios los bendijo y dijo, sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señorearéis sobre los peces del mar, las aves del cielo y todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces, en verso 28, dice que la fecundidad es una bendición, ¿verdad? ¿Qué es la fecundidad? Es otra palabra para procrear, tener hijos y que tus hijos tengan hijos. Dice, multiplicad y llenad la tierra. A veces hay iglesias que ven sexo como malo, pero no es como lo quiso el Señor. Quería que reponiéramos la tierra y la sometiéramos. Y esto es mandamiento. Esto no está bien, si tú quieres. No, es nuestro deber. Debemos reponer la tierra, ser fecundos, multiplicarnos y sojuzgarla. Hay algunas creencias contrarias a eso. Una vez más, la creencia LGBT, pues no se puede ser fértil y multiplicarse con el mismo sexo. No se puede reponer la tierra con el mismo sexo. No puedes someterlo porque lo que sucederá al final conducirá a la destrucción, ya que te apartas de los mandamientos de Dios. Él también se aleja de ti. Ahora, ¿siempre habrá salvación allá afuera? Bueno, depende. Si te entregan a Creation, no. Pero sabes, la oferta está siempre ahí. Pero si persistes en oponerte a Dios, llega un punto en que ya no te buscará, porque sería perder el tiempo. Te entregas, o ya te ha entregado a una mente reprobada, ya te ha entregado a una mente que está perdida. Obedecer este mandamiento es importante. Mantente en tu camino. Si eres hombre, cásate con una joven mujer hermosa, y si eres mujer, cásate con un joven cristiano y apuesto, y sé fecundo, multiplícate y recibe esa bendición. Dice que Dios los bendijo, diciéndoles que fueran fecundos, que se multipliquen y hagan todas estas cosas correctas. ¿Ves cómo es esto? Este es uno de los primeros mandamientos aquí en Génesis capítulo 1. En el primer capítulo, en el primer libro, uno de los primeros mandamientos es ser fecundos, multiplicarse y llenar la tierra. ¿A dónde van las personas si deciden no obedecer el mandamiento? Pueden ser asexuales y quizá elegir una vida dedicada exclusivamente al Señor, y eso también está bien. Puedes ser fecundo y multiplicarte espiritualmente, pero cuando decides rebelarte contra el Señor, aléjate de sus mandamientos. Entonces, ¿qué pasa? La Biblia nos da un ejemplo perfecto de lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra. Las personas que siempre cometen el pecado sexual y no obedecen este mandamiento, porque de hecho, si tienes una cultura que no cree en el sexo heterosexual, tal como la Biblia ha indicado que debemos procrear, entonces no vas a ser fértil, no vas a multiplicarte y no vas a llenar la tierra. Así obedeces los mandamientos de Dios de principio a fin, pues sabe lo bueno para nosotros y quiere lo mejor. Si quieres ser bendecido, mira la segunda bendición que nos dio. Tienes poder sobre los peces del mar, las aves del aire y toda criatura que se mueve en la faz de la tierra. Dios dio dominio. ¿Sabes qué es dominio? Poder, autoridad. Dios dio al hombre autoridad, poder, dominio sobre toda la vida en la tierra.
el príncipe de las tinieblas de este mundo. Satanás está usando a sus agentes para llevar la tierra bajo su dominio, está tratando de secuestrar lo que el Señor nos dio. Dios dio a la humanidad libertad. Satanás está tratando de quitárselo. Permítanme preguntarles sobre esta bendición que el Señor dio a toda la humanidad. ¿Cuánta dominación posees de veras en tu vida hoy en día? ¿Cuántas bendiciones tienes en tu vida hoy en día? ¿Te das cuenta de que la ONU está a punto de identificar y rastrear cada recurso del planeta para cobrarte por él y así puedas alquilarlo? Sí, es verdad. Mira la Agenda 2030, 16 metas de desarrollo sostenible para trasladar dinero y poder de la humanidad a sus socios de Satán. ¿Quiénes son esas personas a cargo de esto que buscan arrebatarte tu dominio? Recuerda, el dominio es de la humanidad y al final del pueblo de Dios. Pero, ¿quién es este que intenta tomar lo que te pertenece? ¿Quiénes son los cómplices de Satanás? Vamos a Juan 8:44. Los cómplices de Satanás son hijos de su padre, porque Satanás es el padre del diablo. Juan 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y las pasiones de vuestro padre haréis. Él fue un asesino desde el principio y no habitó en la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando habla una mentira, habla de sí mismo, porque es mentiroso y padre de la mentira. Cuando oyen esta mentira propagada sobre la evolución, es una mentira proveniente de los hijos del diablo. ¿A quién me refiero? Klaus Schwab, líder del Foro Económico Mundial. Ya conocen al profesor Yuval Noah Harari y a los líderes de este movimiento de transhumanismo impulsado por IA. Escúchenlos hablar. En línea, busquen nombres. Todos conocen a Yuval Noah Harari y Klaus Schwab. Quieren hacerte daño. No te conviene mucho en absoluto. Investiga ya las piedras guía de Georgia. Son los 10 mandamientos del nuevo orden mundial que deben cumplirse para el año 2030. Estas personas no te quieren cerca y no quieren tener dominio. Satanás los está usando para quitárnoslo. No, por favor, permitas que lo hagan. Defiende tus derechos y no creas que todos los que dicen ser cristianos lo son tampoco. Acompáñame si quieres a 2 Corintios 11, 13, 15. Allá afuera hay un grupo de personas llamados Freemasons que también se dicen cristianos y no creen en el único Dios cristiano. Ellos creen en Dios, el gran arquitecto del universo, sea lo que sea eso. Te preguntas cuándo la Biblia dice que existen principados y las potestades de las tinieblas de este mundo, que están en lugares altos. ¿Dónde están? Podrían estar en tu propio patio trasero, podrían ser el juez de tu juicio, podrían ser el policía que te detiene, pero recuerda, los que no ponen a Cristo en primer lugar no son de su rebaño. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 13 a 15. Porque tales son apóstoles falsos, obreros engañosos, que se transforman a sí mismos en los apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, pues Satanás mismo se transforma en un ángel de luz. Por tanto, no es gran cosa si sus ministros también llegan a ser transformados como los ministros de la justicia, cuyos fines serán de acuerdo con sus obras. Te das cuenta de que existen cientos, si no miles, de iglesias que están infiltradas por masones y que hacen exactamente lo que escribió aquí el apóstol Pablo en este pasaje que se halla en 2 Corintios 11, 13, 15. Falsos apóstoles, personas que están ahí para denunciarte ante autoridades, recolectando datos para ver quiénes son los verdaderos cristianos entre ellos. Y si quieres saber la razón, voltea hasta el final de tu Biblia y lee el libro de Apocalipsis y obtendrás la razón. ¿Y por qué? ¿Quieres saber cuáles son sus mandatos públicos? Entra en internet y lee las piedras guía de Georgia. Ves que lo que digo es verdad. El dominio es de la humanidad, no de la IA. No pertenece a un grupo de satanistas ambiciosos. Si miramos los versos 29 a 30, cerraremos el sexto día de la creación. Génesis 1:29, y Dios dijo, os he dado toda hierba que produce semilla sobre toda la faz de la tierra, y todo árbol cuyo fruto da semilla para ti será tu alimento, y para bestias de la tierra, y aves del cielo, y para todo lo que se arrastra por la tierra, donde hay vida. A toda hierba verde la di para alimento, así fue ya. Quiero que notes esto, que la bestia de la tierra no fue dada para alimento antes de la caída del hombre. Más bien las plantas fueron dadas a la humanidad y a las bestias para comer. No había leones cazando cebras ni cosas así. No había muerte.
No había asesinato. Era un entorno perfecto creado por el Señor al principio. Dios quiere restaurar la tierra a esta creación pacífica tal como fue originalmente. Eso, por desgracia, fue causado por la caída del hombre, de la que trataremos en Génesis 3. Génesis 1 concluye con esto. Vio Dios todo lo que hizo, y he aquí que era muy bueno. La tarde y la mañana fueron el día sexto. En día sexto el Señor creó al hombre y a las bestias de la tierra en campo. ¿Y cómo aplicar este capítulo a nuestra vida? La Biblia dice en Romanos 1, 19, 20 que lo que se conoce de Dios se les ha mostrado. Dios se lo mostró a ellos. Las cosas invisibles de Dios desde la creación se ven claramente por las cosas hechas, incluso su poder eterno y su deidad, para que no tengan excusa alguna. Esto indica revelación natural, que podamos ver que hay un Dios en el cielo y que Él preside sobre la tierra. Esta es revelación natural, cuando puedes ver a un ser humano que nace, o un árbol, o la naturaleza, y cómo se mueve y funciona en armonía dentro de la ecología. Así es la revelación natural. ¿Por qué la gente no escucha la palabra de Dios y fabrica sus dioses? Si en Romanos 1, 21 al 23 dice, cuando supieron de Dios no lo glorificaron como Dios, tampoco fueron agradecidos, se volvieron vanos en fantasías y su corazón se oscureció. Entonces, cuando ves a alguien, ¿por qué inventarían mentiras o por qué evitan la verdad de la misma palabra de Dios? ¿O por qué simplemente no están interesados? Bueno, se volvieron vanos en su imaginación y su corazón se oscureció. Así que si Dios es luz, si Jesucristo es la vida, la luz de los hombres, y evitan eso, ¿qué buscan? La muerte. Y ves esto por todas partes. Gente que persigue drogas, gente que persigue la fornicación, gente que persigue el adulterio, cosas que al final traen consecuencias negativas en la vida. En el versículo 22 continúa y dice, presumiéndose sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por una imagen semejante al hombre corruptible, a aves, a bestias y a reptiles. Y así lo vemos en lugares hoy en día, donde la gente quiere derribar valores tradicionales de la sociedad y cambiarlos por otras cosas. Sobre todo lo que llega hoy es la nueva era, pues puedes hacerla como quieras. El segundo aspecto de cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas, entendiendo que tenemos y no tenemos excusa porque podemos ver. Aprovecha la oportunidad de obtener una revelación más natural. Mira más profundamente en la palabra y alinéala. Lee algunos artículos y visita distintos sitios web de ciencia. En realidad puedes observar y ver. Espera un momento. Hay una falacia en la forma en que esta persona explica esta prueba o examen que realizaron. Y aquí está el error. Y normalmente lo hallarás en la Biblia. Hallarás a alguien que siguió el método científico con honestidad, sin comprometer ni poner en peligro ninguna de la información ni de los datos. Después lo compararás con alguien que lo hizo. Verás que hay una razón subyacente que probablemente explique en la Biblia, la revelación natural. No tenemos excusa. Puedes mirar a tu alrededor y disfrutar explorando la naturaleza. Observa los pájaros, observa los árboles, observa el sistema entero que Dios creó para cultivar alimento en este planeta y quedarás asombrado. Ahora hay un segundo tipo de revelación, la revelación espiritual, que se revela a través de la palabra de Dios, la oración y el Espíritu Santo. Dios nos ha dado su palabra para conocerle. No nos la dio para que fuera un pisapapeles, la dio para que tengamos una relación con Él. Él es el creador, Él es el originador, Él es el gran yo soy, el alfa y la omega, el principio y el fin. Salmo 33, 6 nos dice, por la palabra del Señor, que los cielos fueron hechos y toda su hueste, por el aliento de su boca. Todo lo que ves en el cielo y la tierra fue hecho por el Señor. ¿Y qué hay de lo hecho por el hombre? ¿Acaso Dios no te hizo a ti? Eres pues la obra de sus manos. Al mirar toda la creación, por ejemplo, si haces una mesa, ¿de dónde proviene la mesa? Provino de un árbol. La madera y su origen ya provienen de Dios. Acompáñame al Salmo 12, 6 a 7. La Biblia declara, palabras del Señor son palabras puras, como la plata probada en horno de tierra, las guardarás. Oh Señor, tú los guardarás de esta generación para siempre. Lo que esto dice es que las palabras de Dios son confiables, las palabras de Dios son puras, no son palabras manchadas, no son palabras comprometidas, no son palabras que buscan excusas para sostener mentiras. Así habla un hombre, pero las palabras de Dios son puras y siempre pueden fiarse.
Mi punto sobre la revelación espiritual es que Jesús es la palabra de Dios, y por medio de él toda la creación vino a existir. El capítulo 1 de Juan dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Él mismo estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por él, y sin él no se hizo cosa alguna. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz resplandece en las tinieblas. Y la oscuridad no lo comprendió. Recuerda que existe esta relación entre la luz del mundo, Jesucristo, y la luz de la creación. A medida que continúes con tus estudios, te darás cuenta de que hay un poco de sincronicidad. Pero no olvides lo que ocurrió durante la creación de la luz. Dios separó la luz de las oscuridades. No te encuentres del lado de las oscuridades. Hay oscuridades espirituales y hay luz espiritual. Y hay oscuridades físicas y hay luz física. Y creo que el Señor puso la oscuridad física y la luz física en nuestro planeta para que sepamos qué son la tiniebla espiritual y la luz espiritual. Curiosamente, nunca ves oscuridad donde hay luz. La luz vence a la oscuridad. No seas el que es expulsado, no seas aquel que por un pecado te impide ser parte del maravilloso plan que Dios tiene para ti. La Biblia nos dice con total certeza en el Salmo 53:1 que el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Ellos son corruptos y han cometido iniquidad abominable. No hay nadie que haga el bien en este mundo y por eso la persona que dice que no hay Dios, no es eso, no hay Dios solo porque ellos lo digan, es que han hecho cosas para las que no quieren ser juzgados y Dios va a traer juicio. Esta es la condena, que la luz ha venido al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus obras se vean, porque han sido hechas en Dios. Bien, nos dice que hay una razón por la que los que viven en la oscuridad no van hacia la luz. ¿Cómo justifican su oscuridad? No hay un cuento de hadas sobre Dios, ni lo que la gente diga para justificar su propio pecado, para que esté bien de verdad. Esa es la condenación. La luz vino al mundo. Los hombres aman las tinieblas porque sus obras eran malas. No seas necio. Hay un creador del universo que te ama y ha hecho un camino para estar contigo para siempre. Aunque Juan 3, 19, 21 es negativo, hay una parte anterior a eso que es el versículo más profundo de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo entero, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Recuerda cuál era la condena. Una luz vino al mundo. Del 19 al 21 te dicen, Jesús vino al mundo y te dijo qué era lo correcto y qué no. No quisiste creerle, pues quisiste seguir tus malas obras y tu pecado. Quisiste estar en fornicación. No seguiste a Cristo cuando vino a ti. Cuando tengas la oportunidad, síguelo. Da tu vida a Cristo. Hoy es el día de tu salvación. No permitas que tu historia termine terminando en el lago de fuego. Que esta vida sea el comienzo de una que dure para siempre, honrando, alabando al Señor, viviendo con Él, siendo bendecidos. Dios nos dio su palabra para que la leamos, la conozcamos y la apliquemos en nuestra vida diaria. Mateo 7:21 dice que no todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Acompáñenme a Juan, capítulo 6, versículos 39 al 40. Juan capítulo 6, versículos 39 a 40. Y esta es la voluntad del Padre que me envió. De todos los que me dio, no perderé nada, sino que lo levantaré en el último día. Y esta es la voluntad de aquel que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo levantaré en el último día. Así es la voluntad del Padre. Todos conozcan a Jesús, tengan vida eterna y sean resucitados en el último día. Ahora, ¿cómo conoces a Jesús como el creador del universo? Si no crees que creó el universo
¿Y cómo creer que su sangre tiene poder para lavar el pecado si no crees que es el Creador? En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿Ves cómo una cosa se apoya en otra? La Biblia dice que la escritura se construye línea tras línea y precepto tras precepto. Tienes un concepto que te muestra el poder enorme de Dios que supera a la carne en Génesis 1, en el mismo principio. Pero creer que Jesucristo, Dios hecho carne, vino y murió por tus pecados, y que su sangre es más poderosa que tu pecado, eso es duro de creer, pero ¿podrías creerlo? Si tú crees que Él fue el creador del mundo, que fue omnipotente, que podría hacer cualquier cosa, desde el alfa hasta la omega, desde el principio hasta el fin, el Padre eterno, Elian, el Altísimo, el Dios Altísimo. Por eso es importante leer tu Biblia a diario, porque cuando aprendes bien una doctrina, otra está por llegar en el siguiente libro que basará esa doctrina. Como ya dije al principio de esta miniserie, Génesis es el libro de los orígenes. Cuando leas el principio, podrás entender el medio y entender mejor el final. Inclinemos la cabeza y oremos. Querido Padre Celestial, gracias por este día, gracias por lo que nos has dado para tu pueblo, gracias por darnos una tierra que nos sostendrá. Gracias por darnos poder y dominio para cuidar bien esta tierra que has creado para nosotros y nos has bendecido. Ruego, Señor, que si alguien no ha recibido el don de la vida eterna, lo reciba hoy mismo y que llame al nombre del Señor para recibirlo hoy y siempre, y no tenga que temer al lago de fuego, sino preocuparse solo por el reino de los cielos. Y al servirte y honrarte, Señor, en nombre de Jesús oro. Amén.